Muy buenas noches, gracias hermano Rodolfo por la invitación y estar aquí en este prestigioso programa. Para todos ustedes hoy quiero llevarle el mensaje, lo que el mundo necesita. La palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba y llenó la casa donde estaban sentados, y se le aparece el Espíritu Santo repartido como llama de fuego, y hablan en lengua, cada uno según el Espíritu Santo le daba que hablase. Y quiero hoy decirle a todos los oyentes, a los amigos que nos están viendo por este medio del programa, el mundo necesita una iglesia en avivamiento. Hoy día hay muchos movimientos en el mundo, hay muchas organizaciones, hay muchos predicadores, pero en verdad estaremos al frente de una iglesia en pleno avivamiento. Lo que necesita este mundo es una iglesia de fuego pentecostal. Necesitan las almas, una iglesia apasionada por alcanzar almas para el reino, librando almas del infierno. El mundo necesita una iglesia visionaria. El mundo necesita una iglesia santa, porque una de las cosas que hoy vemos observado y se ha degradado la vida espiritual de muchas organizaciones. El temor de Dios, el respeto a las cosas santas se ha perdido. Podemos mirar que la santidad en la parte interna o corporal del ser humano ya se ha ido degradando. La iglesia primitiva o la iglesia que el Señor quiere es una iglesia santa, una iglesia apartada del pecado, apartada del mundo, donde tanto la vida personal del ser humano que profesa creer en Dios, de los hombres y mujeres que profesan creer en Jesucristo, en su diario vivir, debemos recordar que esta es una vida diaria, una vida pública. Los matrimonios, los hogares deben estar fijados cada día en la normativa de la palabra de Dios. El mundo necesita una iglesia que entienda para qué estamos en esta tierra y para qué fuimos llamados. Una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que se va al cielo al final de todo este correr en la vida. Estamos trabajando duramente, estamos predicando por todas partes del mundo. Hemos sacrificado nuestra vida para presentar este evangelio. Y de nada serviría que al final de la carrera nosotros no pudiésemos alcanzar el reino de los cielos. Estimados hermanos, estimados amigos, el plan de Dios es que tú y yo seamos salvos. Por eso se necesita una iglesia que tenga avivamiento. Lo que el mundo necesita realmente es eso. La gente está cansada de tantos programas religiosos, la gente está cansada de organización religiosa, la gente está cansada de religión, la gente quiere saber realmente cuál es el camino, cuál es la organización o la iglesia en verdad que predica el plan de salvación. Es importante saber esto. La Biblia es el manual que nos enseña realmente cuál es el camino, y la iglesia, una iglesia que anda en fuego espiritual, es la iglesia que este mundo necesita. Tenemos que entender que en el comienzo lo que atrajo al mundo o a las grandes multitudes era el fuego que había en las congregaciones. Habían sanidades, habían prodigios. Era tanto que la Biblia dice que sacaban los enfermos a las calles, los ponías en camilla, en lechos, y de esta manera pasaba el apóstol Pedro y solo con su sombra eran sanadas. Sabemos claramente que no era la sombra de Pedro, era el poder del Espíritu Santo que estaba en Pedro. Era de tal manera que la gente, cuando veía estos milagros, en grandes multitudes creían al Señor, porque eso es lo que hoy necesita este mundo. Una iglesia que en verdad no sea una religión más, es la iglesia del nombre de Jesucristo, la iglesia que bautiza y cree en los milagros, cree en los prodigios. La Biblia nos dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos, que Pedro y Juan subían
al templo a orar, a eso de las 3 de la tarde. Y cuando estaban allí llegando a la puerta del templo, había un hombre cojo de nacimiento, que este hombre, cuando les vio, como siempre normalmente lo hacía, él esperaba recibir algo de alguien que entraba a orar al templo, pidiendo limosna. Y Pedro, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Y para ver si tenía fe, porque la fe se refleja en la mirada. Hay hombres y mujeres que tienen fe para un milagro y esperan un milagro. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Extendió Pedro la mano y tomándole por la mano, dice que el hombre paralítico, cojo de nacimiento, saltó y se puso sobre sus pies. Y fue tanto el regocijo que entrando al templo, este hombre cantaba y alababa al Señor. Este milagro despertó un gran avivamiento. Este milagro hizo que las multitudes corriesen, porque era un hombre de 40 años, que todos conocían. Ahí está la situación, es lo que el mundo necesita ver en las iglesias. Milagro, avivamiento, algo sobrenatural. De inmediato, por supuesto, los padres religiosos, ortodoxos aquel entonces, los judíos que estaban apegados a las normativas de la ley, se enfurecieron contra ellos, lo llevaron hasta la cárcel. Estando allí, lo sacaron y lo amedrentaron. Le golpearon diciéndole que no querían que predicaran más ese nombre. Pero Pedro le dijo: no podemos dejar de obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Primero obedecemos a Dios que a los hombres. ¿Qué sucedió a partir de ese momento? La Biblia dice que las grandes multitudes se añadían a la iglesia. Lo que ha sucedido aquí en esta iglesia Pentecostal Unida es que guardamos normas de santidad, guardamos normas que todavía nos unen y nos ligan, que somos la iglesia del Señor. Amigo que me oye, usted que me está mirando en este día y en esta noche, usted puede observar cada día las organizaciones. Usted necesita volverse a Dios. Usted necesita entender que necesita de Jesucristo, que necesita mirar. Observe qué iglesia está predicando la verdad, porque todos dicen que son la verdad, pero realmente predican a Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros estamos predicando un mensaje cristocéntrico, un mensaje que realmente el centro de todo es Jesucristo, y que bautizamos en el nombre de Jesucristo, que recibimos el Espíritu Santo, que somos cristianos porque nos semeja una vida como Cristo, porque cristiano no simplemente es cargar la Biblia. El cristiano es un seguidor de Jesucristo. La iglesia en los primeros siglos, eso fue lo que atrajo las grandes multitudes. La iglesia en el despertar pentecostal es lo que trajo las grandes multitudes. Hoy muchas multitudes vienen a las congregaciones por emociones, por programas, pero realmente lo que está afectando la vida del ser humano no es cambia. Debe haber una vida que cambie desde el fondo de su alma. Tenemos que ver hogares transformados, vidas realmente transformadas, familias que antes estaban siendo un desastre o estaban en punto de divorcio, familias que estaban siendo arrastradas al abismo, las vemos recuperadas, hogares restaurados, jóvenes restaurados, matrimonios restaurados, hombres y mujeres que estaban en el pecado, hoy están sirviendo a Jesucristo. Y eso se necesita en la iglesia de hoy. Ha faltado hoy día entre nosotros que ese despertar glorioso, como en el día de Pentecostés, como en el tiempo del gran avivamiento en Azusa, cuando vino de nuevo el despertar glorioso de la iglesia, que dice que la gente venían en trenes y llegaban hasta la parada de los trenes y oían de que ya estaban llegando al sitio donde el Espíritu Santo se estaba derramando y la gente quedaban hablando en lengua. Necesitamos llegar a nuestro retiro, a nuestro campamento, que la gente sienta la presencia de Dios, nada más con saber que vamos a un retiro, a un campamento, que la gente sienta la presencia de Dios
cuando llega a la puerta de la iglesia, que la gente sienta que está en un lugar diferente, que está en el ambiente espiritual, que está en el ambiente que Dios quiere que esté. Cuando Dios toca la vida suya, mi querido amigo, todo el pecado va a desaparecer, espíritu de vicio van a desaparecer, espíritu de maldad van a desaparecer, porque entra el Espíritu Santo en la vida y en ese momento cambia por completo. La historia de la palabra de Dios dice en el libro de Hechos capítulo 8 verso 4, y cuando Felipe llegó a Samaria, les predicaba a Jesucristo, había gran avivamiento, se bautizaban hombres y mujeres, pero estaba también un brujo llamado Felipe, allí este brujo Simón, estaba en Samaria y Felipe le predicó a Jesucristo. Simón vio que estaba prácticamente su negocio decayendo y que había un poder sobrenatural más grande que el que él tenía. Y cuando él llegó y escuchó el mensaje que predicaba Felipe del nombre de Jesucristo, también el hombre creyó, se bautiza en el nombre de Jesucristo. Luego, cuando Pedro y Juan oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y que estaban siendo bautizados en el nombre de Jesucristo, llegaron hasta ese lugar para verificar en verdad el avivamiento. Y cuando ponían las manos en los hermanos, recibían el Espíritu Santo, porque habían sido bautizados, mas no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de Pedro se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: te compro ese poder. Pedro le dijo: perezca usted y su dinero, porque ha pensado que el poder de Dios se obtiene con dinero. Y el hombre entendió el mensaje. Pedro le dijo: usted está preso todavía en hiel de amargura y en redes de maldad. Este hombre, humillándose, dijo: rogad a Dios por nosotros, para que no venga ningún mal sobre mí. Y allí hubo avivamiento en Samaria, hay avivamiento en Socopó, hay avivamiento en Venezuela, hay avivamiento en el mundo, hay avivamiento en Europa, en los Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, el Caribe, en Asia, en África, en el mundo entero, porque se está predicando el evangelio real y es lo que el mundo necesita, una iglesia en avivamiento. No olvide, la iglesia que predica la verdad. Amigo, Dios me les bendiga y hermanos, cobíjate en la iglesia que predica el mensaje para el último tiempo. En estos últimos tiempos, esto es lo que el mundo necesita, una iglesia en avivamiento. Dios me les bendiga. Hasta la próxima.